En este video vamos a hablar de lo que son las funciones vectoriales en R3 y curvas en el espacio, además de dar la definición, la manera en que se grafican, el dominio de una función vectorial, límite y continuidad, y la forma en que se deriva una función vectorial. Comenzamos. Bueno, ¿qué es una función vectorial? Una función vectorial es aquella función que tiene como dominio un conjunto de números reales y cuyo rango va a ser un conjunto de vectores. En caso de R2, pues va a ser un vector con dos componentes, y en caso de R3 será un vector con tres componentes X, Y y Z. Es decir, el dominio van a ser todos el conjunto de números reales y el rango. Aquí se denota que sería, en este caso estamos en tridimensional, sería un vector dado por tres componentes, es decir, en R3. Esto significa acerca del dominio que ese conjunto de números reales van a ser todos aquellos números reales que le podemos dar a nuestro parámetro t. Es decir, una función vectorial está dada por tres funciones componentes: f de t, g de t y h de t. Esas son funciones componentes. Entonces, el dominio va a ser aquellos números reales que nosotros le podamos dar a estas tres funciones componentes sin que se me indetermine alguna de ellas. Y nosotros, al momento de evaluar el valor de t, el valor del parámetro, lo que vamos a obtener va a ser un vector en tres dimensiones. Si estamos obviamente en el espacio R3. Los componentes del vector RT van a ser f, g y h, o sea, son funciones de valores reales llamadas funciones componentes de R, y podemos escribir una función vectorial de la siguiente manera. Se escribe así: r de t, poniéndole aquí una flechita porque lo que generamos es un vector, la función r de t, que depende de los valores que le demos a t, a nuestro parámetro, va a estar dada por mis tres funciones componentes, es decir, f de t, g de t, h de t. Hay varias maneras de escribir una función vectorial, a manera de un vector, y la otra manera es de manera canónica, o sea, poner el vector en función de i, j o k, también que se le puede denotar como notación de Hamilton o canónica, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, una función vectorial va a estar dada por tres funciones componentes, f, g y h, y mi dominio va a ser todos aquellos números reales que nosotros le podemos dar a mi función vectorial sin que se indetermine, y mi rango va a ser todos aquellos vectores que obtengamos al nosotros llevar a cabo el dominio. O sea, aplicando el valor de t, mi rango va a ser todos los vectores que me den como resultado al aplicar el valor de t. Es decir, lo que vamos a obtener aquí es un vector en R3. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo se grafican las funciones vectoriales. Ejemplo número 1. Vamos a suponer que nuestra función vectorial r de t está dada por t al cubo, logaritmo de 3 menos t y raíz cuadrada de t. Noten aquí que estas son mis funciones componentes, es decir, esta es mi función f, esta es mi función g y esta es mi función h. O lo que podemos decir, este es mi componente en x, este es mi componente en y este es mi componente en z. Entonces, ¿cómo saber el dominio de esta función vectorial? ¿Cómo saber qué valores le podemos dar nosotros a la función sin que se indetermine? Bueno, aquí ya les estaba comentando que las funciones componentes son t cúbica, logaritmo de 3 menos t y raíz cuadrada de t. Bueno, recuerden que el dominio, cuando vimos cálculo de una variable, el dominio era aquellos valores que le podamos dar a la función en x sin que ésta se indetermine. Y el rango es el valor que obtenemos al nosotros ejercer el dominio, o sea, el valor de x. Entonces, ¿cómo encontraríamos nosotros el dominio de una función vectorial? Bien sencillo. Tendríamos que observar, o sea, definir, identificar
el dominio de cada una de mis funciones componentes, es decir, de mi función f de t, el dominio de g de t y el dominio de ht. Y el dominio de toda mi función vectorial va a ser entonces la intersección de esos tres dominios. Es decir, chequemos primero. El dominio de mi primer función componente, es decir, de f de t, es una función, si se fijan, es una función polinómica, no pasa nada. El dominio, ¿qué quiere decir? Que me acepta cualquier número real, es decir, desde menos infinito hasta infinito positivo, o sea, todos los números reales. Ese sería el dominio de mi primer función componente. Ahora nos vamos a checar el segundo dominio de la función componente g de t. Aquí es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos una función logaritmo natural. Y recuerden que las funciones logaritmo natural solo están definidas para valores mayores que 0. ¿Qué quiere decir? Que el logaritmo de t solamente va a estar definida para valores estrictamente mayores que 0. Sin embargo, aquí no tenemos t puramente, sino tenemos 3 menos t. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Nos interesa que 3 menos t sea mayor que 0 estrictamente. Es decir, se nos va a generar una desigualdad, 3 menos t mayor que 0. Al realizar esta desigualdad, obtenemos que t debe de ser menor que 3 para que se pueda cumplir la condición. Por lo tanto, el dominio de la función, si es menor que 3, va desde menos infinito hasta 3 sin incluirlo. ¿Sí? Porque es estrictamente mayor que 0, entonces no lo incluimos. El dominio de mi segunda función componente sería entonces de menos infinito hasta 3 positivo sin incluirlo. Ahora, la tercera función componente, que es en z o en h de t, es una función de raíz. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Obviamente, para que no se me indetermine una raíz cuadrada, debe de ser mayor o igual a 0. O sea, no puede ser negativa porque sería un número imaginario. Por lo tanto, el dominio de esta tercera función componente sería de 0 que lo incluya, porque sí puede ser raíz cuadrada de 0, hasta un valor infinito. Si ustedes se fijan, estos serían los dominios por función componente, pero estamos sacando el dominio de toda mi función vectorial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que intersectar estos tres dominios resultantes para ver cuál es el dominio total de mi función vectorial. Es decir, aquí tengo los dominios por función componente. Entonces, el dominio de la función vectorial va a ser la intersección. ¿Qué quedaría de donde intersectan estos tres dominios? Sería de 0 que lo incluye hasta 3 que no lo incluye. Para verlo más fácilmente lo voy a mostrar gráficamente. Estas son las rectas donde vamos a poner cada uno de los dominios por separado. Es decir, aquí f de t, voy a marcar con color rojo el dominio de mi primer función. ¿Qué quiere decir? Que va desde menos infinito hasta infinito, es decir, todos los números reales. Ese sería el dominio de mi función f de t. Ahora voy con el dominio de g de t, también la voy a poner en color rojo. Me dice que va desde menos infinito, o sea, desde aquí, desde menos infinito hasta un valor de 3 sin incluirlo, es decir, no lo toca. Y la función h de t, el dominio también se ve en color rojo, que va de 0 que lo incluye, punto relleno, hasta infinito. Si ustedes pueden observar, la única parte en donde chocan estos tres dominios, donde intersectan, es a partir del 0 que lo tocan hasta el 3 sin incluirlo. ¿Por qué no lo incluye? Recuerden, jóvenes, porque aquí era 3 sin incluir. Aunque la f de t y h de t sí pasen por el 3, me va a excluir g de t porque no lo puede tocar. Entonces, siempre el dominio de una función vectorial va a ser la intersección, o sea, donde choquen, en este caso, las tres funciones componentes. Entonces, mi dominio únicamente yo le puedo dar a mi función vectorial los valores de 0 que incluye hasta 3. Una cosa bien importante,
El dominio de una función vectorial no va a ser visible dentro del espacio tridimensional, o sea, no lo vamos a poder ver cuando le damos el valor de 0, de 1, de 2 o 3, o sea, no es visible, pero lo que sí podemos ver es el vector que da al aplicar el parámetro, en este caso el parámetro t, ¿sí? Entonces, eso es algo bien importante. El dominio no es visible, solamente el vector que se genera a través del parámetro. Aquí está la intersección de los tres dominios de 0 hasta 3 incluir. Límite de una función vectorial. Bueno, esta del límite de una función vectorial también se vio en el curso de cálculo diferencial de una sola variable, en el que veíamos que el límite de una función es aquel valor que obtenemos al nosotros acercarnos por un lado y por el otro con respecto a x a un valor a. No sé si lo recuerden, nos acercábamos a la función a un valor a por derecha y por izquierda y obteníamos un valor en y. Eso era el límite de una función vectorial, de una función en una sola variable, perdón. Ahora, el límite de una función vectorial R se define obteniendo también de igual manera los límites de sus funciones componentes. Es decir, el límite de mi función vectorial R va a ser igual a obtener límite por límite, o sea, el límite de mi función f, límite de mi función g y límite de mi función h, como se muestra aquí. Si r de t es igual a f de t, g de t, h de t, entonces el límite de mi función vectorial r de t cuando t tiende a un valor a va a ser igual al límite de mi primer función componente cuando t tiende a, coma, el límite de mi función componente g de t cuando t tiende a y el límite de h de t cuando obviamente t tiende a. O sea, aquí el límite, el valor hacia donde tiende t tiene que ser el mismo. Lo que vamos a obtener a nosotros encontrar el límite de una función vectorial va a ser un vector límite. O sea, va a ser un vector expresado en números reales. Por ejemplo, aquí el límite de f de t que sea 0, coma, el límite de g de t que sea 1, coma, que aquí también el límite de h de t sea 1. Entonces, lo que vamos a encontrar va a ser un vector 0, 1 y 1. Es decir, va a ser un vector límite que le vamos a llamar. Se va a encontrar un vector dado por números reales. La condición para que podamos encontrar un vector límite en una función vectorial es que cada uno de los límites de mis funciones componentes existan. Si uno no existe, si se me indetermina y ya no hay manera de obtener el límite, entonces no va a existir un vector límite. El límite de una función vectorial tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, si nosotros lanzamos un proyectil e indicamos su trayectoria por medio de sus funciones componentes, o sea, es decir, por medio de f de t, g de t y h de t, nosotros indicamos esa trayectoria que queramos que siga el proyectil, pues nosotros por medio del límite vamos a poder saber si, por ejemplo, en el tiempo 5, no sé, pasados 5 segundos, en qué posición del espacio se va a encontrar ese proyectil en el momento de que t es igual a 5. Para eso nos sirve el límite de una función vectorial, para saber en qué posición se va a encontrar mi partícula o mi proyectil, etcétera, en qué posición del espacio se va a encontrar esa partícula en un tiempo determinado, es decir, en un tiempo t dado, o sea, en un tiempo dado por un parámetro. En este caso puede ser tiempo. Esto es bien importante entender la aplicación. Vamos a ver un ejemplo de lo que es el límite de una función vectorial, en donde vamos a encontrar el límite de r de t, mi función vectorial, cuando t, mi parámetro, es igual a 0. Mi función vectorial está dada por los componentes 1 más t al cubo y más te a la menos tj más seno de t sobre tk. Aquí me están dando la función vectorial por medio de la notación de Hamilton, o sea, por medio de I, J y K. Nosotros lo podemos poner perfectamente a manera de un vector y eliminamos I, J y K. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a encontrar entonces el límite
por función componente. Es decir, vamos a aplicar el límite de mi primer componente, luego encontramos el límite de mi segundo componente y encontramos el límite de mi tercer componente. ¿Qué es lo que vamos a generar? Va a ser un vector límite, o sea, vamos a encontrar un vector, una posición, vaya, que obviamente va a estar dado por números reales. Bueno, aquí, jóvenes, es bien importante recalcar que podemos usar todas las herramientas que ya tenemos de cálculo diferencial, o sea, hacer el límite por medio de aplicación directa, por medio de análisis geométrico, podemos verlo por medio de dándole un valor muy, muy cercano, acercándonos mucho, mucho a ese valor del límite, o sea, todo lo que las herramientas que aprendimos en cálculo diferencial, incluso podemos usar la regla del L'Hopital o gráficas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a encontrar primero el límite de mi primer función componente, es decir, de 1 más t al cubo. Bueno, el límite cuando t tiende a 0, este es un límite muy sencillo de encontrar, ya que este lo podemos encontrar de manera directa, o sea, aplicando el límite de manera directa, de manera algebraica. 1 más t al cubo, o sea, es decir, t tiende a 0, 1 más 0 al cubo es igual a 1. Si ustedes se fijan, este límite lo encontramos de manera directa, de manera algebraica, aplicando el límite directamente. Entonces aquí no hay problema. ¿Qué quiere decir? Que cuando t tiende a 0, mi coordenada en x, o sea, el vector en x de mi primer componente tiende a 1. Eso quiere decir este límite. Ahora me voy con el segundo límite de mi segundo componente, que si se fijan es un producto, es una función producto, t por e a la menos tj. ¿Qué quiere decir? Aquí si yo aplico el límite de manera directa, pues t es igual a 0, pero hay que observar que e a la menos t no me da 0. Si nosotros analizamos un poquito la gráfica de la función e a la menos t, sabemos que aquí tengo la gráfica representando a la función. Este es mi eje X, donde tabulo t y g de t en el eje de la y. Bueno, e a la menos t es una función decreciente. Aquí lo podemos observar. Es decreciente y es asintótica al eje X, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, el límite cuando t se acerca a 0, no es 0, sino que ¿qué valor obtenemos? Yo me acerco por la derecha hacia un valor en 0 en y me acerco hacia la izquierda en un valor de 0 en y lo que obtenemos es 1. Entonces, el límite de a la menos t cuando t tiende a 0 es 1. Aquí se puede observar. Entonces, 1 por esta t que es 0, 1 por 0, el límite es 0. Entonces, el límite de mi segunda función componente es un valor de 0. ¿Qué quiere decir si lo analizamos? Que cuando nosotros le damos el parámetro a mi función vectorial de 0, la coordenada en y de mi vector va a tender a un valor 0. Eso quiere decir. Ahora me voy con la tercera función componente, que es seno de t sobre t. ¿Sí? Bueno, esta función a simple vista, jóvenes, seno de t sobre t, a simple vista nos daría un resultado de 0 sobre 0, porque si lo aplicamos de manera directa el límite, seno de 0 es 0 sobre 0, 0 sobre 0, esa es una indeterminación. Pero recuerden que las indeterminaciones no quiere decir que no exista el límite. Hay que trabajarlas, ya sea con álgebra, trabajándolas con álgebra, eliminando términos, etc. Entonces, este límite lo podemos trabajar por medio de la regla del L'Hopital. Si ustedes se acuerdan, la regla del L'Hopital nos permite por medio de la derivada encontrar límites, siempre y cuando cumplan 3 condiciones. La función. Número 1, que en este caso que la función de arriba, seno de t y t, sean continuas. Que sean derivables, es decir, que seno de t se pueda derivar y que t se pueda derivar. Y
La tercera, que el denominador, o sea, t, sea diferente a 0 al momento de derivar. Si cumple estas 3 reglitas, entonces lo que podemos hacer es aplicar la regla de L'Hopital. Vamos a ir checando si cumple seno de t sobre t estas 3 reglas. A ver, son continuas, seno de 0 es continuo y t, seno de t y t son continuas, sí. Entonces esta ya la tenemos. ¿Son derivables? Sí, seno de t se puede derivar y t se puede derivar. Y el denominador al derivar t es diferente a 0. Efectivamente, la derivada de t es 1, entonces es diferente a 0. Entonces, ahora sí podemos aplicar la regla de L'Hopital. ¿Qué quiere decir? Que el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t va a ser igual al mismo límite que cuando t tiende a 0 de sus derivadas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros derivamos seno de t, la derivada de seno de t es coseno de t. Aquí me faltó la t. Y la derivada de t es igual a 1. Aplicamos el límite. Coseno de t, o sea, coseno de 0, es igual a 1 sobre 1, 1 sobre 1, 1. Entonces, el límite de seno de t sobre t sería 1. ¿Qué información me está dando? Que cuando nosotros le damos un valor a mi función vectorial de 0, la coordenada en z del vector resultante va a ser igual a 1. Es decir, si ya complementamos todos estos límites para generar nuestro vector límite resultante, quiere decir que el límite de nuestra función vectorial r de t va a estar dado por los componentes 1, 0, 1. O sea, es un vector límite. ¿Qué me indica esto? Les decía el ejemplo del proyectil, que por ejemplo, si aquí hubiera sido 5, transcurridos 5 segundos, la ubicación de mi proyectil en el tiempo de 5 segundos va a estar dado por 1,0,1. O sea, me está dando la posición transcurrido t segundos. Es un ejemplo. Si me da un vector límite, la posición de mi partícula, de mi proyectil o X cosa. También lo podemos poner, les decía, el vector, el límite a manera de un vector o por medio de la notación de Hamilton, que es en función de I, J y K. Como en este caso quedó 0 en J, pues no se aplica. Eso sería por parte de límites. Continuidad de una función vectorial. Este es un tema que también abordamos en cálculo diferencial, en lo que veíamos que era la continuidad de una función. Recuerden que es la continuidad de una función, pues que no hay saltos en la función, que no hay puntos huecos, que no se rompe la función, que es un solo trazo, un solo trozo de función. Eso se refiere a continuidad de una función, que no se rompe. Entonces, aplicándolo a función vectorial, tenemos que en una función vectorial R es continua en A solo si, y vamos a aplicar las mismas condiciones que aplicábamos en cálculo diferencial. Para que una función se fuera continua, teníamos que tener la imagen, la proyección de la imagen, es decir, que al darle un valor a la función en A, generara una imagen en la gráfica. O sea, que la imagen existiera, que el punto estuviera relleno. O sea, esto es igual a R de A. Que R de A exista, que la imagen se proyecte. Esto se refiere. La segunda reglita era que el límite de la función existiera. Es decir, que por derecha y por izquierda llegáramos a un mismo punto, a un mismo valor en Y. Eso se refería a que el límite exista. Que tanto el límite por derecha y el límite por izquierda sea igual. O sea, por tanto, el límite exista. Y la tercera condición aunaba las dos anteriores, o sea, las relacionaba. Que la imagen que se proyectaba en A fuera lo mismo que el límite de R de T cuando R tiende a A. ¿Sí? Entonces, aquí a resumidas cuentas, ¿qué quiere decir? Que el límite de la función vectorial cuando R tiende a A sea lo mismo que la imagen que proyecta R de A.
¿sí? De manera resumida. Entonces, según la definición de un límite de una función vectorial, R va a ser continua en A, sí, solo si sus funciones componentes, o sea, es decir, F, G y H son continuas en A. Para que una función vectorial sea continua, cada una de las funciones componentes, es decir, F, G o H, o la coordenada que me da en X, en Y y en Z, tienen que ser continuas en A. ¿Qué quiere decir? Que la imagen esté presente, que el límite exista y que la imagen sea igual al límite. Entonces, hay una relación bien estrecha, jóvenes, entre funciones vectoriales continuas y lo que nos va a generar esto, que van a ser curvas en el espacio. Vamos a verlo a continuación. Curvas en el espacio. Fíjense muy bien. Recuerden que la función vectorial está dada por funciones componentes, que le vamos a llamar f, g y h. Es decir, las funciones que nos dan la coordenada en x, la coordenada en y y la coordenada en z de mi vector resultante. Estas funciones, supongamos que son continuas de valores reales sobre un intervalo y. Entonces, el conjunto C de todos los puntos X, Y, Z en el espacio, donde está dada por mis funciones componentes, X es igual a F de T, Y es igual a G de T y Z es igual a H de T, y T varía todo el intervalo y se llama curva en el espacio. O sea, una función vectorial se va a graficar como una curva en el espacio. Y es bien importante ir marcando el trazo de esa función vectorial, o sea, cómo va avanzando, en qué dirección va avanzando mediante estas flechitas que me indican la dirección, o sea, cómo va el movimiento, en qué dirección va, en este caso la curva en el espacio. Por eso aquí, si se fijan, vienen unas flechitas que me están indicando que va hacia esa dirección. Cuando nosotros le damos a una función vectorial un valor en t, lo que obtenemos es un vector de posición. Por ejemplo, yo tengo una función r de t dada por f de t, g de t y h de t. Si yo le doy un parámetro a t, no sé, un valor, vamos a suponer un valor de 0, al nosotros darle un valor de 0 a mi función vectorial, lo que vamos a obtener va a ser un vector de posición, o sea, un vector que va a estar dado por los componentes, en este caso f de t, g de t y h de t. Entonces, este vector es el que se me genera, pero a mí lo que me importa es la posición del punto, del vector. Ahora vamos a suponer que ahora le di a mi función vectorial un valor a t de b. Entonces lo que voy a obtener es otro vector de posición que va a estar dado por f de b, g de b y h de b. Y aquí es lo que obtenemos, un vector. Es lo que les decía, jóvenes. El dominio no es visible. O sea, yo no sé gráficamente aquí cuánto es el valor de t. No lo podemos ver dentro del espacio tridimensional. Pero lo que sí podemos ver es el vector que se da, que obtenemos al aplicar el parámetro a t. ¿Sí? Aquí supongamos en este vector que le dimos a t un valor de a. Entonces lo que vamos a obtener va a ser un vector f de a, g de a y h de a, o sea, que está situado aquí. ¿Sí? Entonces, lo que obtenemos son vectores de posición y al unir esos puntos es lo que se genera una curva en el espacio. ¿Sí? Aquí podemos generar otro vector, no sé, con otro valor de t de mi parámetro y a lo mejor el vector se va a encontrar por acá, por este punto. Entonces, unimos esa trayectoria, ese recorrido. ¿Sí? Las ecuaciones, jóvenes, reciben el nombre de ecuaciones paramétricas de C. ¿Por qué? Paramétricas, ya habíamos hablado de eso, vienen en función de un parámetro, en este caso el parámetro t, se le llaman ecuaciones paramétricas. Y t es lo que se llama el parámetro, o sea, el t es el dominio de mi función, todos aquellos valores que yo le puedo dar a t. Recuerden, el dominio no es visible,
pero lo que sí es visible es el vector que se genera al generar mi dominio.